De este tema, vamos a ver, no vamos a ser tan técnico, porque al final ya ustedes han visto toda la parte y todo el tema de tecnicismo durante las otras ponencias. Acá yo lo que quiero es que ustedes se imaginen, y no solamente se imaginen, sino que es la realidad, que estamos en una guerra digital. Así como la inteligencia artificial, ahí, ya. Así como la inteligencia artificial se ha venido a utilizar muchísimo para poder hacer el bien, para hacernos la vida más fácil, incluso para que nos dé miedo de que seamos reemplazados por ella, también no podemos tapar el sol con un dedo y saber que la inteligencia artificial también se está utilizando para gestionar los ciberataques y generar una ventaja competitiva. Entonces, esta guerra ya no solamente es usamos o no usamos la inteligencia artificial, sino en qué velocidad la vamos a venir a adaptar, a adoptar, implementar sobre las nuevas herramientas. Una vez dicho esto, les voy a leer esto que está en pantalla. Estamos dejando atrás la defensa reactiva para entrar en una era donde la inteligencia artificial y el desaprendizaje profundo anticipan, orquestan y responden sin intervención humana. ¿Ustedes creen que como en las décadas de los 90 o los 2000, en donde los hackers llegaban y se sentaban y empezaban a tirar código e empezaban a hacer un ataque de DDoS, un montón de gente tratando de penetrar la seguridad y tratando de hacer de que un servicio, ya sea financiero, un servicio, no sé, cualquiera que esté publicado, posteado por medio de internet, simple y llanamente empezaban a request y request y request hasta que el DDoS hacía que el servicio cayera. Ya hoy no es así. Tenemos los bots y los bots disfrazados y los bots de una manera en donde ya no necesitan o predicen más bien el comportamiento humano y cada vez cuesta más venirlos a detectar. Entonces, nosotros necesitamos anticipar. Ya no solamente es reaccionar o esperar que un ataque se produzca para nosotros saber qué es lo que tenemos que venir a hacer. Ya no funciona así. La empresa que todavía sigue esperando un ataque para reaccionar o establecer un protocolo de defensa o ver y activar su proceso de continuidad, ya cayó. Así de simple. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que venir a ver de qué manera podemos anticiparnos. Porque ya esos atacantes no están pegados a la computadora, dejan un proceso automático, implementan todos los algoritmos por medio de inteligencia artificial y listo. ¿Y nosotros qué hacemos en respuesta a eso? Tenemos un solo. Wow, sí, vimos el comportamiento. ¿Y la respuesta? ¿Cuánto duramos respondiendo hacia ese ataque? ¿Cuál es su SLA? Ahora decían, ¿cuántos contratos tienen SLAs? La pregunta del millón es, ¿cuántos SLAs son inmediatos en los servicios que ustedes tienen en sus empresas? Levanten la mano de aquí, ¿quién tiene un proveedor de servicios que el SLA sea predictivo y no reactivo? ¿Ninguna? No veo ninguna mano levantada. Entonces, desde ahí tenemos una gran guerra. Tenemos que ver qué hacemos al respecto. Porque entonces, si nuestros proveedores de servicios nos dan un SLA de 2 horas, ¿en 2 horas qué pasa? El ransomware que penetró ya llegó a la empresa. ¿Tenemos respaldos inmutables? ¿Cuánto duramos en restaurar un respaldo inmutable para poder recuperar el servicio? Entonces, ya no es solamente de que si podemos o no podemos reaccionar. Permítanme un momento. Vamos a ver si ella no se vuelve a entrecortar. Muchas gracias al equipo técnico. Entonces, ya no es si vamos a reaccionar o no vamos a reaccionar. Si nosotros vemos esto, un SOC con un 100, prácticamente es el esquema tradicional para poder venir a tratar de gestionar o detectar ataques. Pero tenemos que venir a migrarnos a un tema de Threat Intelligence predictiva. ¿Cómo podemos venir a anticipar? ¿Cómo podemos hacer correlacionamiento
de la información para nosotros poder responder antes. Y ahí es donde entra la importancia del Machine Learning, de los Graph Analytics y de los NLPs. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, al final lo que hacemos es venir a correlacionar los IOCs con los CTPs. ¿Cuáles son los comportamientos del atacante? Si ya vemos que Colombia sufrió un ataque, podemos venir a analizar cuál es ese modo operandi, cuál es ese comportamiento y poder predecir cómo fue que se hizo la dispersión del ataque en el país. ¿Cuáles fueron las amenazas o las vulnerabilidades que utilizaron? Pero ¿cuántos de nosotros hicimos eso de una manera preventiva? Con el Ministerio de Hacienda del 2022, sí, sufrimos muchísimo, el gobierno sufrió mucho. Y han tomado N cantidad de acciones para eso. O bueno, por lo menos yo confío en GESER, ¿verdad? Que lo que dice es lo que están haciendo. Entonces, nosotros si hubiéramos hecho un NLP para poder correlacionar ese tipo de comportamientos y esa manera de ataque, hubiéramos podido predecir que hacia otras empresas no se hubiera dispersado el ataque. O incluso que las empresas privadas, aunque no nos fuimos atacadas, gracias a Dios, hubiéramos tomado prevención, porque no sabemos en qué momento nos vaya a tocar. Entonces, vean esto, el 80% de los ataques avanzados muestran patrones detectables. ¿Qué significa eso? Que podemos venir a frenar el 80% de los ataques, pero tenemos que dar el salto a hacer nuestra aliada a nivel de ciberseguridad al tema de la inteligencia artificial. Si nosotros no hacemos eso, pues prácticamente estamos en problemas. No se trata solo de ver el ataque, se trata de preverlo. Yo quiero que ustedes se tatúen esa frase, si se puede, que lo tatúen en el ADN de sus organizaciones, en su equipo de ciberseguridad, en su equipo de tecnología, si es que tienen ciberseguridad separado de tecnología. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, tenemos un presupuesto de $1 millón, $2 millones en los mejores juguetes del mercado. Y cuando usted llega y le pregunta a un colaborador de ciberseguridad, mira, necesito que me genere los CTPs y les hagas una correlación, simplemente parece el chavo cuando le dio la garrotera. Jefa, ¿qué es un TTP? ¿O cómo puedo venir yo a correlacionar? Y tal vez tenemos, no sé, voy a mencionar una marca que no está acá, CrowdStrike, famosísima, y hace correlacionamiento. Y tenemos el módulo contratado. Pero como no está dentro del XDR, que es lo que normalmente se utiliza, nadie lo ha vuelto a ver. Entonces, aquí me lleva a otro tema muy importante. ¿Cuántos de nosotros tenemos a nuestro personal realmente capacitado para poder venir a responder ante esto? ¿Cuántos de sus colaboradores tienen la capacidad hoy de venirme a hacer un Graph Analytics y poder venir a predecir un ataque? Porque se supone que si eso es así, tuviéramos la capacidad, y gracias a Dios, digamos que ninguno haya sufrido un ataque, los que estamos aquí presentes, de poder agarrar los simuladores o poder agarrar las pruebas de vulnerabilidad o de pentesting y hacerle un Graph Analytics. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso en sus organizaciones? Levanten la mano. 1. ¿Quién más? El tercero se gana un premio, mentira. Solo una persona. Una única persona dentro de, por lo menos contándolos así por encima, 55, 60 personas. Una única persona. Entonces ahí vemos los gaps que tenemos dentro de nuestras organizaciones y la problemática que podemos llegar a tener. Entonces, si nosotros hacemos un mapeo estructurado de las tácticas con los objetivos del ataque y adicionalmente, no solamente las tácticas, sino también de cómo se ejecutan, cuáles son esos procedimientos, podemos adelantarnos. Tal vez no predecirlo 1, 2 o 3 meses antes, pero sí horas antes. Hey, mira, me está llegando tráfico malicioso. Hey, mira, alguien me está consumiendo el API que está expuesto a internet y son requests que traen los mismos parámetros y vienen de direcciones IP diferentes, pero tienen el mismo comportamiento. Pero no lo hacemos. Entonces, estos gaps nos pueden traer de que ese 80% de ataques que podemos venir a prevenir, a mitigar antes de que se materialicen, nos pongan a correr. Y si nos ponen a correr,
TI, negocio, financiero, riesgos, nos ponen a sufrir, ¿cierto? Porque no solamente es que el ataque se haya materializado, sino cuánto le costó a la empresa, cuántos datos fueron vulnerados, cuánto tiempo estuvo el servicio abajo si es un D2, cuánto dejamos de captar a nivel de comisiones por ese servicio, en mi caso como una entidad financiera. Entonces, tenemos que ser proactivos, no solamente quedarnos con que tenemos la herramienta y listo. Eso ya no funciona así. Y si lo seguimos queriendo ver de esa manera, pues estamos en graves y serios problemas. Aquí podemos ver, de aquí para acá, de donde está el modelo entrenado hacia atrás, es normalmente la etapa de preparación, en donde nosotros venimos y tenemos los datos de entrenamiento y un modelo entrenado que empezamos a alimentar. Hacemos el despliegue en ambientes controlados, ojalá tengan un ambiente de preproducción directamente también. No solamente tenemos que tener preproducción en ambientes de servicios de cara a nuestros clientes, sino también en ambientes de ciberseguridad para poder ver cómo se va a comportar un modelo de inteligencia artificial, no directamente en producción, porque también no lo puede traer al suelo. Hace un par de meses, en un ambiente preproductivo, se pasó una regla, y esa regla iba configurada y activa, y me botó el servicio. Y no deberíamos tener eso. Entonces, un ambiente preproductivo donde esté de una manera controlada, y ahora sí, desplegamos un servicio basado en ML con estos datos de entrenamiento, y la parte más importante que muchas veces dejamos por fuera, los ejemplos de los ataques. ¿Cómo venimos a nosotros cargar los ejemplos de los ataques? Porque si simplemente ponemos la información que nosotros tenemos, es un 99.9% seguro de que nuestro modelo va a fracasar. Entonces, ¿cómo hacemos para que las bases de datos de conocimiento, las bases de datos de las firmas, de los XDR y EDRs, el comportamiento que tenemos detectado a través de nuestro NDR, viene a alimentar este modelo? Y una vez que esos comportamientos estén cargados, ahí sí podemos venir a hacer o a clasificar los targets que tienen una mala clasificación o aquellos que ni tan siquiera deberían ser targets, o sea, no son objetivos. Estos comportamientos no son objetivos. ¿Y por qué no son objetivos? Nunca se han visualizado en servicios bancarios o en servicios de retail o según la clasificación de empresas, pero aún así tenemos que gestionar para que no queden mal clasificados. Y ya con eso podemos venir a obtener todo el tema de la predicción del ataque, un modelo de predicción basado en una secuencia de ejecución de información y de comportamientos. Porque esa es otra. Muchas veces vemos la inteligencia artificial solamente como un Google recargado. Le damos y le preguntamos. O pensamos que nos va a tirar la información y ya. Y eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que tenga un análisis de comportamientos. ¿O ustedes cómo creen que se entrena la inteligencia artificial? ¿Solamente con datos? También se entrena mediante comportamientos, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos y vemos como lógico, porque vi muchas caras de acá, que cuando les dije, ¿se entrena solamente con datos? Se entrena con comportamientos y sentimientos. Sí, la inteligencia artificial no siente, pero sí sabe lo que nosotros podemos venir a sentir, y lo tiene mediante descripción. Entonces, si nosotros identificamos comportamientos, datos y sentimientos, la predicción toma mayor sentido. Y estos modelos, en donde no solamente estamos gestionando cómo funciona una entrada de ataque o cuál es la relación con la extracción del ataque y el impacto del ataque, sino que también vemos cuál fue el sentimiento y el comportamiento, la interacción, la fecha, la hora, cuál es la tendencia. Podemos venir a tener una predicción de ataque muchísimo más certera, pero eso tiene que estar allá, en ese modelo de entrenamiento, y tener estos ejemplos de ataques a nivel de comportamiento, y no importa si están relacionados o no con mi industria, tiene que hacerse por defecto. Lleva mucho tiempo, Daniela, muchísimo. ¿Cuánto cuesta? Bastante también, pero ¿de cuánto nos salva? De un 80% de los ataques que veíamos en aquella esquina inferior derecha en la filmina anterior. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Cómo podemos hacer esa automatización y respuesta autónoma? Porque una cosa es venir a automatizar y otra cosa es dar una respuesta autónoma.
Porque muchas veces tenemos, no sé, un NDR, Network Detection and Response. Pero esa respuesta, que tal vez ya viene alimentada con inteligencia artificial, nos da miedo activarla. ¿Cierto o mentira? Nos da miedo. Aquí veo la risa. ¿Te da miedo activarla? Sí, ¿verdad? Porque después detecta un comportamiento válido y me bota el sistema. Pero si nosotros hemos dedicado el tiempo suficiente a hacer lo que les acabo de explicar, no debe por qué darnos miedo. Entonces podemos tener un proceso de seguridad totalmente automatizada, pero si no damos el paso a una respuesta autónoma, seguimos dependiendo de una acción del SOC, de un escalamiento. El SOC pudo durar, ¿qué? 5 minutos detectándolo mientras que se generó la alerta por medio del SIEM, mientras que el NDR vio el comportamiento, se lo activó al SIEM, el SIEM lo registra, lo pone en una categoría alta y el operador del SOC lo detecta. ¿Y después qué pasa? Protocolo tradicional de gestión de incidentes. Tengo el SOC como servicio. Bueno, tengo un SLA de 1 hora, pero si es crítico tengo 10 minutos. Entonces pasan 10 minutos más o menos mientras que llaman al que está de guardia de la institución a nivel de ciberseguridad. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Todos hacemos eso, o la mayoría. Ok, ya él llega, se conecta, estaba durmiendo mientras que encendió la computadora. 15 minutos fácil. Se da cuenta que es cierto. ¿Y ahora qué? ¿Le aviso a mis jefas de una vez? ¿O activo la respuesta? ¿Cuántos minutos han pasado ya? Más de 20. Y en 20 minutos en un ataque real, ¿cuál es el impacto? Y todo porque nos dio miedo no tener una respuesta autónoma. ¿Y por qué nos dio miedo? Porque no hemos hecho el trabajo de una manera correcta, porque no le hemos dedicado tiempo ni tenemos los recursos, o tal vez sí, capacitados, para poder hacer o ir más allá. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener un montón de herramientas de los R's, les digo yo, XDR, NDR, MDR, VDMR, a nivel de vulnerabilidades? VMDR. ¿Cuántos tenemos el VMD? Y la respuesta automática para cerrar la vulnerabilidad no la tenemos habilitada porque Dios libre, después se me cae el sistema porque hizo un parchado una biblioteca que no es. Entonces, ¿cuántos de los R's que existen a nivel de seguridad y todos los juguetes que podemos tener, tenemos activos, teniendo una respuesta autónoma? Porque si eso no es así, los insto a intentar ver qué es lo que les hace falta. Y muchas veces lo que les va a hacer falta es dedicarle tiempo al aprendizaje automático y asegurarse que el algoritmo que ya trae por defecto cualquiera de estas herramientas está pegado al comportamiento de su organización, para que ustedes puedan venir a confiar en que cuando la respuesta automática se detone, realmente venga a no botarnos y a prevenir el ataque. Entonces, podemos tener plataformas como el SOAR, podemos tener, no sé, agentes, DLLMs, chatcitos, pero si esa respuesta automática, insisto, no está, de nada nos va a servir. Entonces, ¿qué nos lleva un poquito más allá, no solamente a nivel de nuestras organizaciones, sino a nivel gubernamental, de país, de nosotros como empresas privadas que tenemos que en estos temas empezar a generar una sinergia e incluso tener esa sinergia público-privada? Tener ecosistemas federados es supremamente importante. Porque entonces, ¿ustedes creen que si me atacan a mí como banco? Bueno, yo no soy banco, soy entidad financiera. Las mutuales somos un bicho raro. No somos ni un banco, ni somos una cooperativa. Pero damos todos los servicios, by the way. Entonces, si nosotros llegamos y vemos que atacaron a una entidad financiera, ¿cuál es la probabilidad en ese momento de que ataquen al resto del ecosistema? Es muy alta. Lo vimos en el ejemplo de Colombia, lo vimos en la Unión Europea hace como 8 meses más o menos. Cayó uno, siguieron con el resto. ¿Por qué? Porque normalmente hay una postura similar, porque somos entidades reguladas. Entonces, si ya se dieron cuenta que una empresa regulada tiene X cantidad de brechas, muy seguramente el resto también. Entonces, tener sistemas federados, redes federadas de gobierno, los CERTs, el tema de los proveedores, poder venir a trabajar en la normativa de una manera conjunta,
nos va a venir a ayudar a poder responder. Y aquí hay algo muy importante, este tema de las tecnologías habilitadoras. Escuchamos hablar de blockchain y siempre lo hacemos o lo asociamos a cryptocurrency. Pero el blockchain no solamente está para el cryptocurrency, también para cadenas de suministro, también para temas de gestión segura e inmutable de información que para mí es importante. ¿Se almacenan mediante hash? Sí. Pero ¿qué pasa si nosotros juntamos el blockchain con el homomorphic encryption? ¿Han escuchado esa palabra, homomorphic encryption? Bueno, el homomorphic encryption al final lo que me permite es que ya yo pueda venir a reencriptar o encriptar ya sea información en blanco o tokens ya encriptados y que todo su ciclo de vida, desde el origen hasta el destino, en medio de la transferencia, antes, durante, después, hasta cuando duerme, mentira, esté totalmente encriptado. Entonces, no expone los datos sensibles. ¿Requiere capacidad alta de procesamiento computacional? Sí. Pero en el momento en donde nosotros podamos venir a generar un ecosistema federado y implementemos estas dos tecnologías, podemos ayudarnos tanto el sector público como el privado y también los gobiernos. Entonces, en la guerra digital, la colaboración no es opcional. No lo es. Porque yo creo que ninguno de acá tiene los recursos suficientes para tener todos los juguetes y a los mejores colaboradores del mundo para poder responder en tiempo real ante un ataque. Pero si ya alguien lo sufrió, ¿por qué no nos ayuda el resto a prevenirlo? Es muy fácil. Que el lado del mal se ponga en equipos, pero el lado del bien también. Porque si no, vamos a perder la competencia. Entonces, es la única estrategia viable. O sea, no nos queda de otra. No hay mayor camino. El llamado a la acción. Bueno, inversión en inteligencia artificial aplicada en la ciberdefensa. Muchos de ustedes aquí me pueden decir, ya tenemos tantos sistemas con inteligencia artificial. La pregunta del millón no es esa. Y esa inversión no es ir a comprar la herramienta con inteligencia artificial. Es saberlo usar. Es tener a la gente capacitada. Es confiar en la autodefensa de una manera autónoma. Ahí es donde necesitamos ir a invertir. No solamente las herramientas. Es más, muchas herramientas que ustedes pudieron haber comprado hace 3, 4 años, con la renovación ya viene con el upgrade, con el tema del modulito de inteligencia artificial. Pero ¿cuánto lo estamos usando? La segunda es crear un ecosistema nacional de Threat Intelligence. Y eso creo que el MISID ha hecho un muy buen trabajo. Lento, pero con pasos firmes. Y ahora está tratando de trabajar con la Unión Europea para hacer una concienciación y generar este ecosistema, por lo menos a nivel de gobierno. Ya hoy por hoy el MISID tiene todo el ataque a superficies de las empresas públicas, pero tiene las empresas privadas. ¿Qué estamos haciendo nosotros a nivel privado? Pequeño detalle. Y fortalecer las alianzas regionales para una resiliencia compartida. Y eso no solamente es, bueno, empecemos con Centroamérica regionalmente, pero Latinoamérica y Europa no nos podemos quedar botados. Me queda un minuto, entonces voy con las conclusiones. En este tema de las conclusiones es dónde estamos hoy, hacia dónde vamos. La defensa no puede estar en un enfoque reactivo, tiene que estar en un enfoque proactivo, predictivo y autónomo. Ya creo que quedó claro de cuánto tiempo dura por más SLAs establecidos una empresa tradicional respondiendo ante esto. Y no es suficiente. 2, Machine Learning, NLPs, IOCs, TTPs, no están pintados en la pantalla de un sistema. No es que yo me sepa o no me sepa el tema del concepto, sino cómo venimos a correlacionar indicadores de compromiso, cómo hacemos que esos IOCs realmente nos generen valor, esos indicadores de compromiso, cómo hacemos para que realmente vengan a funcionar. Adicionalmente, el tema de el mirror attack no solamente es una metodología que está ahí, no, aterrícenla dentro de sus organizaciones, gestiónenla también a nivel de normativa con el NIST, por ejemplo,
o con la ISO, que por más que sea tiesa nos llega a ayudar, pero necesitamos tener modelos predictivos alimentados por inteligencia artificial para poder mejorar esa capacidad de predicción. Y el SOAR no puede simplemente estar ahí, gestionando, monitoreando, conectado con el SOC. No, necesitamos que se combine con LLMs, necesitamos que se combine con inteligencia artificial para permitir esa respuesta autónoma y poder confiar en ella. ¿Y se me quedó pegado? ¿Y se pegó? Ya, sí. Y por último, y no menos importante, el tema de una inteligencia artificial explicable. Y eso no solamente aplica para un contexto ético, sino también para saber si las respuestas autónomas que estamos generando realmente fueron válidas o no. Podemos seguir hablando de la cooperación masiva, del tema de inteligencia artificial aplicada, que ya lo conversamos. Y por último, cierro con esto. Yo sé que aquí muchos son de TI, pero es la realidad. La tecnología no es un fin por sí mismo. La tecnología está en función del negocio. Sin el negocio, TI no existe porque no hay plata para pagarlo, porque somos muy caros. Entonces, la tecnología debe alinearse con el modelo de negocio generando valor. ¿Y cuál es la mejor forma de generar valor que evitando un ataque? Teniendo tiempos de respuesta óptimos y haciendo que esos millones, 2 millones, 3 millones, no sé cuántos millones de dólares invierten ustedes anualmente en ciberseguridad, o miles en algunas empresas más pequeñas, genere valor. Y eso es todo lo que les traía hoy, chicos. Muchas gracias. Ahorita la quito. Muchísimas gracias a doña Daniela por tan valioso cierre. Doña Daniela, espérese, por favor. Las preguntas. ¿Así hay preguntas? Sí, hay preguntas, claro. La pregunta dice así: usted sugiere que cada organización debería crear su propia plataforma de IA para entretenerla con los datos, sentimientos y perspectivas de acuerdo con nuestro propio rubro de negocios. Vamos a ver, existen las bases a nivel de inteligencia artificial genéricas que evidentemente al nivel de ciberseguridad nos van a brindar una guía y un horizonte, pero no nos establecen el camino. El camino va a depender del comportamiento y dentro de todas estas, digamos, diferentes variables que podemos tener en cada una de las organizaciones también está el comportamiento del usuario, que normalmente es el eslabón más débil de la cadena, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que entonces la inteligencia artificial que ya traen las plataformas por defecto pueden aprender o de manera directa van a aprender el comportamiento de nuestros usuarios? ¿O ustedes les van a venir a abrir toda su fuente de información, todas sus bases de datos, comportamientos y demás a una gestión de inteligencia pública? Que sí, tal vez no está 100% pública, sino solamente para los clientes que están licenciados, pero igual todos esos clientes pueden tener o alimentarse de ahí. Entonces, no es solamente que la creemos, sino que juguemos con los dos caminos. Lo que está en recurso, que nos dan nuestros proveedores de ciberseguridad, pero también hacer la inversión de nuestros sentimientos, perspectivas, comportamiento en mi giro de negocio. ¿Sale caro? Sí, sí sale caro. Pero creo que es la forma de venirse a complementar de una manera correcta y óptima, un 360 y poder prevenir. Gracias. Y la última pregunta sería, según sus perspectivas como analista, ¿cuál es la principal amenaza o principales amenazas que debería preocuparnos en ciberdefensa en la ventana de los próximos 6 meses? La respuesta es, no sé. Así de simple. ¿Y por qué no lo sé? Porque yo no sé si ustedes sabían que por minuto se crean o se detectan más de 80 vulnerabilidades en cualquier plataforma, en cualquier sistema a nivel mundial. Eso nos lleva a más de prácticamente 400,000 vulnerabilidades nuevas por mes o con comportamientos diferentes. Entonces, más allá de cuáles son las principales amenazas que nos tenemos que preocupar preocupémonos en cómo poder responder a esas amenazas, a esas vulnerabilidades, porque van a seguir saliendo. Lo que hoy es wow, mañana va a ser otro más wow, y pasado mañana lo mismo. Hoy nos acostamos seguros
con 800 vulnerabilidades en nuestros sistemas, porque mentira es, aquí que me levante la mano, quien tenga un sistema que no tenga ni una sola vulnerabilidad. Nadie. Y mañana nos levantamos con 1800. Usted dice, 1000 en una noche, Dios mío santo, ¿qué pasó aquí? Claro, para las empresas que tengan un VMDR y que se puedan dar cuenta cada 4 horas de las nuevas vulnerabilidades que tienen, porque las empresas que no las tienen, estamos jodidos. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Buenas tardes. Global Forums les agradece habernos acompañado en el Congreso de Ciberseguridad, 6ª edición. Este año contó con la presencia como patrocinador diamante de IFX, asimismo con el apoyo en la categoría Platinum como patrocinadores de Telecable, Sentinel Guamo y TrueSec. La edición 2025 fue patrocinada en la categoría Gold por Cloudflare, SPC, la Universidad Latina, Cisco, Riviel y CISAP. También nos acompañó TechSecure AI como oficiante del Congreso de Ciberseguridad. Síganos en Instagram y LinkedIn como Global Forums. Hasta la próxima edición.